Camino de Salvación se complace en difundir el mensaje emitido por el pastor Abraham Merich el día 10 de febrero del 2013. Yo pido, hermanos, que abran sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, un solo versículo. Capítulo 15, versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Señor, te rogamos que añade bendiciones a tu palabra. Gracias, Señor. Buen tomar asiento, hermanos. Yo quiero tomar por título este mensaje: títeres en la mano de Dios. Un poco raro ese título, ¿no? Pero yo quiero tratar este tema de esta manera: títeres en la mano de Dios. Cuando el Señor llama a una persona al servicio, a convertirse como obrero, como ministro de Él, Él no mira a su inteligencia, Él no mira a su capacidad o a su experiencia. ¿Tú sabes qué es mira el Señor? Mira a la disposición del corazón de obedecer. Dios llamó a muchos hombres de Dios y Él mismo lo capacita. El ejemplo de nosotros es los discípulos de Jesús. No eran de la gran sociedad, eran hombres y mujeres del común, ordinarios, pero tenían una cosa, que ellos están dispuestos a obedecer a Dios hasta la muerte. Y eso es lo que Dios quiere. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Yo escuché en la radio hace una semana una predicación del hermano Dante Gebel, y él hizo una pregunta y yo lo voy a hacer a la misma para que no escucharon esta predicación. Preguntó: ¿usted cree que Dios pide a ti cosas que tú no puedes hacer? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que Dios no le pide una cosa que tú no puedes hacer? Déjame decirle que sí. Dios pide una cosa que tú no puedes hacer. Porque nunca, jamás, te lo voy a decir una cosa, hermano, jamás Dios pide una cosa a un ministro que él puede hacerla. Él pide mucho más de lo que puede hacer. El problema nosotros, cuando Dios pide cosas, solo puede hacerla, quiere decir nosotros dependemos de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia. Pero cuando Dios pide una cosa que tú no puedes hacer, que yo no puedo hacer, yo dependo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace nosotros. Entonces, cuando Dios te llama a algo, solo necesita una cosa, que tú depende de Él, está dispuesto a obedecerle en todo. Moisés, ¿cómo era Moisés? Era tartamudo. Y Dios no lo sanó de esto. Utilizó a su hermano. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es ¿cómo se llama? Lo que tiene Moisés en sí mismo, solo tiene una cosa: está dispuesto a obedecer a Dios. Señor, si no va conmigo, yo no iré.
Él sabe que no puede hacer nada. Cuando le llamó, le dijo, Señor, yo soy un tartamudo, yo no sé hacer. Yo no sé hacer nada. El Señor le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y eso es lo que estaba, Moisés dependía de Dios. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no iré. ¿Cuánto de nosotros necesitamos esto, hermanos? Amén. Dios te va a pedir algo. Y siempre que tú no puedes hacer. Y así depende todo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, la desobediencia es parte de nuestra naturaleza humana. Si tú quieres preguntar a una persona, un niño, decirle, mira, en ese cuarto o en esa casa hay 4 habitaciones, pero a esa habitación no entra. Usted puede hacer lo que quiera, pero a esa habitación o a esa cosa no lo toque. ¿Sabe una cosa, hermano? Ese niño no le llama atención, sino esta cosa él no lo puede tocar. Esa es nuestra naturaleza, rebeldía, desobediencia. Tenemos que salir de ese espíritu de desobediencia, de nuestra naturaleza pecadora. ¿De dónde salió eso? Salió de nuestra herencia. Cuando Adán está en el huerto de Edén, el Señor le dijo, de todos los árboles puede comer. Eran árboles muy buenos. Y había el árbol de la vida. Pero fíjate una cosa, que él no comió del árbol de la vida, no llamó atención. Solo llamó atención el árbol que no debía comer. Rebeldía. Y esa rebeldía, ese espíritu de rebeldía pasó a nosotros por herencia. Nosotros tenemos que deshacernos de esto y aceptar nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué el pecado de este mundo, hermano? Principalmente es la desobediencia. ¿Por qué la gente, por ejemplo, los homosexuales, ¿qué es lo que está pasando con los homosexuales? Ellos no aceptan sus condiciones como son, como creo Dios. Quieren cambiar las cosas. Hermano, la obediencia está en todo. En todo está la obediencia. Cuando tú caminas en la calle y puede, por ejemplo, caminar en la calle en carro y quizá haya algo con, ¿cómo se llama? Una fracción, una cosa comiendo la luz. Y usted a veces lo come. Esa viveza. Pero ¿qué está haciendo ahí? Está desobediendo a Dios. Dios le dice que tiene que andar conforme respetar la ley. Respetar todo. Entonces la obediencia está todo en la casa. Dios te dice que enseña a sus hijos que andar en buen camino. Si tú no lo enseñas a sus hijos, estás desobediendo a Dios. Y la obediencia está en el trabajo. En todo está la desobediencia o la obediencia. Si tú no haces bien las cosas, si tú engañas a los demás, si tú mientes, está haciendo contra la palabra de Dios, está desobedeciendo a Dios. Si tú no respetas a los mayores, no es a mí, porque yo soy menor, no soy menor todavía. Pero si tú no obedezcas a sus padres, a sus pastores, usted está haciendo mal, porque Dios te manda a hacerlo.
Entonces, hermano amado, la obediencia está en todo. Y si nosotros vivimos una vida de obediencia total, hermano, Dios nos va a levantar y nos va a premiar, nos va a hacer una vida muy próspera, una vida eterna seguramente. Aleluya. La obediencia de Abraham. ¿Qué mérito tenía Abraham en toda su vida? Dice que su fe, pero su fe sin obediencia no es fe, ¿verdad? El Señor le dijo a Abraham, vaya y sacrifica a su hijo, a su único hijo al que tú amas. Fíjate una cosa, sacrifica y le va a dar como holocausto para mí. Oye, pero qué duro esa palabra, esa petición. Pero la virtud que tiene Abraham no es solamente la fe, sino la obediencia. Él creía en Dios, y muchos de nosotros creemos en Dios, y creemos a Dios, pero no obedecemos a Dios. Él obedeció a Dios, creó a Dios, y lo obedeció. Y fue intencionalmente con todo su corazón para sacrificar a su hijo. Él no iba, no dice la Biblia que él comenzó a discutir con Dios y Señor, ¿por qué lo hiciste? No dice nada. Él dice, se levantó muy de mañana y llevó a su hijo a sacrificarlo, sabiendo, no sé qué lo pensaba Abraham, pero él sabía, el que le dijo que con esta va a tener una herencia, Dios puede todo. Él creía en Dios, creía a Dios y por eso lo obedeció. Si usted dice yo creo en Dios y la fe es suficiente y no obedezca a Dios, su fe es falsa. No tiene ningún sentido. La obediencia, hermano, cuando tú oras al Señor, y digo, Señor, ¿qué va a decir el Señor? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Usted siempre habla de un problema, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de un problema que tenemos. Ora al Señor, Señor, dame espíritu de obediencia, dame un espíritu de ayúdame, fortalece mi vida, fortalece mi familia. Mándame, Señor, ordéname qué quiere que hago, qué necesito hago, háblame, Señor. ¿Cómo Dios te va a hablar si cuando Dios te habla no te obedeces? Si tú tienes disposición del corazón de obedecer a Dios, como Abraham lo hizo, Dios te va a hablar y te va a decir. ¿Por qué? Porque Dios quiere un títere en su mano. No quiere una persona que haga lo que quiera. Yo quiero decirle un contraste entre la vida de Pablo y la vida de Salomón. Pablo dijo una palabra: nadie me aparta del amor de Dios en Cristo. Y cuando le pidieron de entrega a Cristo, él contó su currículo. ¿Qué dijo? Yo era fariseo, yo estudiaba bajo el ministerio de Gamaliel. Él tenía méritos, de verdad, bastante, pero para él todo era como una basura por el conocimiento de Cristo. No es, hermano, el mérito. A veces Dios utiliza el mérito que tú tienes, es verdad, pero tú no debes depender de ese mérito que tú tienes. Tú no debes depender de tu calidad humana, depender de Dios. Jesucristo siempre dice: no hago mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Jesús siempre hacía la voluntad de Dios. Y la obra que hago yo, hago porque Dios hace en mí la obra. Era Dios mismo dando ejemplo cómo debe ser nuestra conducta en la tierra.
Aleluya. A veces Dios prepara gente para que trabajen en su obra. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 36, 1. Un solo versículo. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Quién es esa persona? Es una persona experto en artesanía. ¿Quién le enseñó eso? Fue Dios mismo le enseñó eso. Dios lo llamó, lo preparó para una obra. Pero esa persona no dependía de su sabiduría, dependía de Dios. Dios utilizó esa sabiduría, esa experiencia para la gloria de Él. Hoy tenemos el hermano José Fernández. Dios lo está preparando y lo está usando para amor. Y muchos hombres aquí están preparando a Dios, pero esos, lo estoy seguro que no dependían de sabiduría, sino siempre, Señor, dame de yo quiero servirte de lo que ofro. Todo, la hermana Nancy, ella aprendió música, pero Dios está utilizando esa música, pero ella no dependía de eso, dependía de la obra de Dios, de la audiencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos mucha experiencia. El apóstol Pablo tenía mucha experiencia, pero para él nada. No voy a depender de eso, de depender solo de Dios. Y Dios puede utilizar eso para su gloria, pero tú no puedes. Fíjate, Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Salomón, cuando pidió a Dios algo, él le dijo: Señor, dame sabiduría. Pero después de eso, de esa sabiduría, dependió totalmente de su sabiduría. Y comenzó a estar su inteligencia y contra la ley de Dios mismo. Él dijo que no te casarás con un incrédulo, en gente que no son de tu pueblo. Y él se casó con todas las mujeres mundanas que no conocen a Dios, haciendo contra la palabra de Dios, utilizando su inteligencia para proteger sus fronteras. No podemos hacer, hermano, eso. Dios es primero en nuestra vida. Dios es primero. Y obedecer a Dios en todo. Nos dice el apóstol Pedro: mejor obedecer a Dios que los hombres. Debemos obedecer a Dios más que los hombres. Podemos obedecer a la autoridad y debemos hacerlo. Pero cuando la autoridad se opone a la voluntad de Dios en mi vida, tengo que obedecer a Dios primero. Si mi autoridad, cualquier autoridad, te manda a matar, yo no voy a matar porque Dios dice no matarás. Cuando la autoridad dice, te manda a mentir, a hacer engaño, no lo hago porque Dios dice eso, no lo hace esa cosa. A Dios primero respeto. Y si tú respetas a Dios, si tú obedezcas a Dios, fíjate, la obediencia es respeto a Dios, hermano. Si tú respetas a Dios, también Dios te respeta. En la Biblia aparece una palabra de un profeta. Dice que por el respeto de Josafat, eso salvó a 3 reyes. Por el respeto a quién? De un varón de Dios. Y por el respeto a ti, hermano amado, Dios va a salvar a mucha gente, va a hacer muchas cosas. Porque cuando tú
tiene respeto a Dios en tu corazón. Dios nos ama mucho, pero Dios tiene un títere en sus manos. ¿Cuántos puestos deben obedecer a Dios, hermano? Amén. No te preocupes. Dios no te va a pedir cosas que tú puedes hacer. Dios te va a pedir cosas que Él solo puede hacer. Tú puedes levantar muerto, ¿verdad que no? Pero cuando Dios te dice levanta muerto, lo va a levantar porque Él mismo lo hace. Tú puedes sanar enfermo, ¿verdad que no? Ninguno puede sanar enfermo nosotros, pero sí en ti Dios sí puede hacer. Sí puede hacer enfermos. A lo mejor Dios te llama a eso. Prepárate. El Señor te dice, cuando tú dices, Señor, yo no puedo hacer nada. Te voy a decir una cosa, hermano. Cuando uno dice al Señor, yo soy débil, no tengo fuerza, no tengo sabiduría, no soy yo soy un niño, por ejemplo. ¿Tú sabes una cosa, hermano? Tú eres candidato para ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque tú no depende de ti, ni su sabiduría, ni inteligencia, ni su de Dios. Dios quiere obediencia, más nada. Obediencia no mira a tu calidad de persona, no mira a tus virtudes, mira a que una cosa necesita. Dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Jesucristo estaba en la tierra, dijo, mi comida, hacer la voluntad de mi Padre. Esa es la comida, ese es su pensamiento. Nosotros, tú sabes, lo más sabroso en esa vida es la comida, ¿verdad? Oye, cogimos la mejor comida para nosotros, primero comer. Pero para Cristo no. Para Cristo hacer la voluntad de Dios es la mejor comida. Hermano, si tú lo haces, si tú tienes ese pensamiento de Cristo en ti, créeme que Dios lo hace una obra grande. No necesita ir a pedir confirmación de un profeta. Dios está contigo, Él te va a hablar en el día. Dios necesita un títere en su mano. ¿Usted es dispuesto a hacerlo? Dispuesto a ir a donde Él quiere. Tú eres candidato. Cuando tú dices que yo soy viejo, no sirvo para nada. Tú eres un candidato para servir al Señor. Solo digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo dispuesto a hacer tu voluntad. Gloria a Dios. El Señor califica la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Tú puedes hacer todas las cosas de este mundo sirviendo a Dios. Si no obedezcas a Dios, todo su trabajo no vale nada. Mucha gente de nosotros, hermanos amados, para no hacer la voluntad de Dios, comienzan a hacer muchas cosas mal y piensan que Dios lo va a premiar en eso. Créeme, hermano, decirle, eso no es así. Usted puede hacer muchas cosas, sacrificar su vida. Si Dios no te pide eso, eso no vale nada. Dios quiere que tú obedezcas. No importa cosa pequeña, pero si tú lo obedezcas a Dios, Dios te va a premiar en cosas pequeñas que Él te pide a ti. Acuérdate que Dios te pide cosas que tú no puedes hacer, para que Dios sea glorificado en ti. Aleluya. Gloria a Dios. En Hebreos 5:8 dice de Cristo era obediente. Y aunque era hijo a Cristo, por lo
lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo fue un gran ejemplo de obediencia. Él no vino a ser obediente porque era Dios, era el mismo Dios. En el cielo, en la eternidad, Él no obedeció a nadie porque era el Dios. Aquí en la tierra aprendió a ser obediente. En condición humana, fue obediente en todo, hasta la muerte. Es el ejemplo de Jesucristo, hermanos. Y Dios quiere de ti no más que obediencia. Él te pide de ti, Señor, dígalo siempre al Señor esta palabra. Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y cuando tú dices esta palabra, y cuando te convences de eso, cuando vives esta palabra, créame, hermano, Dios siempre Él va contigo. Ninguna cosa pasa en tu vida fuera de su voluntad. El mismo dijo de Jesús. Dijo, ni un cabello, mira, si cae en la tierra, Dios sabe esa caída, es su voluntad. Entonces usted no te preocupe, obedezca a Dios en todo y Dios hará cosas grandes en tu vida. Gloria a Dios. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Dejamos a Saúl. A Saúl. Y quiero hacer mucho más lo que pide Dios. Mintiendo. Él dijo, yo no voy a hacer sacrificar ovejas a ti, Señor, a Dios. ¿Qué respondió Samuel? Dios no quiere sacrificar obediencia. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Aleluya. Hay bendiciones grandes en la obediencia, hermanos, amados. En Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Éxodo, sí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si usted quiere leer también, te recomiendo, lea el libro de Deuteronomios, capítulo 28, desde el 1 hasta el 14, y ver cuánto Dios premia la obediencia. Si usted quiere obedecer a Dios, Dios te premia no solamente en el cielo. Si tú vives una vida de obediencia, en la tierra será usted exaltado. 28. Lea todo el capítulo. Si usted obedezca a Dios y lo pone por primer lugar en tu vida, Dios te exaltará sobre todos los pueblos. Porque Dios quiere exhibirte como una persona obediente. Eso es lo que Dios quiere, hermanos amados. Dice la palabra de Dios, cuando David pecó y hizo algo gran abominación. Dice la palabra de Dios, no sé explicarlo en castellano porque en castellano no se explica bien. Dice alegrarte el corazón de los enemigos de Dios. Es ese alegrar el corazón de Dios. En lugar que tú alegras el corazón de Dios, alegras el corazón del enemigo.
cuando hiciste una cosa mala. David hizo una cosa abominable. Fornicó, adulteró y mató al marido, que le parece sucio. Lo peor que puede ser. Pero David se arrepintió. David, cuando le dijeron, comenzó a llorar amargamente. Hizo un capítulo, un cántico del Salmo 51, hablando cuán dolorosa esa desobediencia, esas cosas que lo hizo. Pero se arrepintió. Y cuando el Señor te dice algo, hermano amado, te llama, Él te conoce el corazón. A veces pensamos que Dios pide condiciones. Cuando te llama, no va a pedir condiciones, porque Él conoce tu corazón. Cuando Dios llamó a Moisés, no le pidió ninguna condición. Venga y libra a ese pueblo. No le puso nada. No le puso, si obedece, Él sabía que lo va a obedecer. Cuando Dios llamó a Pablo, tampoco no le dijo nada. Él sabía que iba a hacer. Y cuando tú obedezcas a Dios, cuando Dios te llama, Él no te va a decir nada porque conoce tu corazón. Tú vas a obedecer a Dios. Pero a Salmón le puso una condición: si tú obedezcas como tu padre, yo lo voy a premiar, claro, a dar una bendición grande. Pero él no, lamentablemente, no obedeció a Dios. Y fue una vergüenza de verdad. En lugar de ser una bendición, una alegría, un gozo para el Señor, fue una vergüenza. Hermanos amados, estamos en el tiempo final. Y hay muchos, dice la palabra, se apartarán de la fe. Hay muchos desobedecen a Dios. Hay muchos apóstatas y están viendo en muchas cosas. Pero Dios quiere que usted permanezca hasta el fin. El Señor le dijo a una iglesia, le dijo: usted vive a donde el trono de Satanás, y sin embargo no ha llegado a la fe. En esta vida, hermano, en este mundo, el enemigo está reinando, pero tú sigue fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. No diga que no puedo. Sí puedes, porque Dios en ti puede hacer las cosas. No diga que no tengo fuerza. Sí tiene fuerza, sí tiene. ¿Qué dijo el Señor a Gedeón? Dios, vaya tú con la fuerza que tú tienes. ¿Qué fuerza tiene él? Que no tiene nada. Contra esos hombres venció a 120,000 hombres. Fue él, fue su fuerza, fue Dios. Vaya tú con esa fuerza que tú tienes. Y tú, el Señor te dice, con esas 5 panes y 2 pececitos, tú vas a alimentar miles y miles de personas. No fue tú, es Dios en ti. Aleluya. ¿Usted cree que es posible? Matemáticamente hablamos, 5 panes y 2 pececitos alimentar a 10 mil hombres. Imposible eso, ¿verdad? Pero sí, para Dios es imposible. ¿Usted cree que puede levantar, resucitar muertos, sanar enfermos, hacer obra grande por nuestra fuerza natural? No. Imposible. No dependa de su fuerza, depende de Dios. Cuando tú obedezcas a Dios, quiere decir que estás dependiendo de Él. Es bastante difícil obedecer sin fe, ¿verdad? Pero si tenemos fe, decíamos, si tengo fe en ti, Señor, no es como creer en el diablo cree en Dios también. Pero tu fe es diferente. Fe tuya es obediencia. Se muestra la obediencia. Aleluya.
¿Hay maldiciones por la desobediencia, hermano? Por supuesto que sí. Hay maldiciones por la desobediencia. En 1 Samuel 12:15. Dice esa palabra: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Fíjate una cosa, hermano, la desobediencia hace que Dios será tu enemigo. ¿Qué difícil? La desobediencia hace que Dios será tu enemigo. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Los rebeldes son enemigos de Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios son enemigos de Dios. Hermano amado, eso no es solo para cristianos, sino para todos. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios. Hoy es momento de salvación. Dios ordena, manda a todos y reconciliarse con Dios. Esto no es solo para el cristiano, es para todo. La obediencia dice que hay orden de salvación. Dios ordena, manda a todo el mundo que sean salvos. Esa es una orden. Y si tú no obedezcas a esa orden, tú sabes que el diablo aprovecha para llevarle un espíritu de confusión. Y va a ser peor, mal para todos. Guárdate de ti mismo, hermano amado, de la rebeldía, de la desobediencia. Porque si tú no guardas a ti mismo de la desobediencia, de la rebeldía, Dios te exaltará, te bendecirá y te quita, no ser enemigo de Dios, sino al contrario, como Abraham, amigo de Dios. Aleluya. Como dijimos antes, la obediencia está en todo. Los niños, los hijos deben obedecer a sus padres. Dice la palabra en todo. Pero yo creo, hermano, decirle algo. La obediencia, por supuesto, tiene que ser en el Señor y no fuera del Señor. Pero tienen que obedecer a sus padres. Porque sus padres te aman. La mujer, la esposa, debe obedecer a su marido. Así dice la palabra de Dios. En el Señor, no fuera del Señor. La palabra de Dios no dice a la esposa ama a su marido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no dice ama a tu marido? Porque la mujer llena su corazón, lleno de amor más que hombre. Sinceramente así, es la verdad, hermano. La mujer tiene un corazón de amor, no necesita el mandamiento. Pero el hombre sí necesita que decide ama a tu mujer. Pero ella necesita otro mandamiento: obedezca a su marido. Es difícil obedecer, ¿verdad? Pero hay que hacerlo del Señor. Nosotros debemos obedecer a las autoridades. Hay mucha gente que no obedezca a la autoridad. No, yo obedezco a Dios. Y no, hermano, tiene que obedecer a la autoridad. Dios puso autoridad. Y esa autoridad tiene que ser obediente a ella. No solamente a la autoridad civil, también a la autoridad eclesiástica, a los pastores. Lo recomiendo. Yo no quiero que usted obedezca porque necesito mandar. No. Es para tu bien. Para tu bien, hermano, obedezca a los pastores. Porque estamos velando por vosotros. En hebreo dice eso. Los pastores velan por nosotros y tenemos que dar cuenta por cada uno de nosotros si pasa algo mal. Y si tú no obedezcas. Pero si la autoridad va en contra de... No, estoy hablando en el Señor. En el Señor, no es fuera del Señor. No podemos obedecer fuera del Señor. Señor primero. Yo no voy a mandar a que me miente, que me mentir, o robar, o matar, no.
Si tú lo mando, quiere decir que estoy haciendo mal, o fornicado. No obedecer a Dios simplemente. Desobedecer a Dios. A obedecer a Dios primero. Estoy hablando de obedecer a los pastores en el Señor y no es fuera del Señor. Amén. Espero que estás explicando tú. Hermano amado, ¿tú quieres ser bendecido? Amén. ¿Quiere una vida próspera? Amén. ¿Quiere que su nombre no se borra del libro de la vida? Obedezca a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? ¿A quién voy a obedecer? Es la palabra de Dios está aquí. En la Biblia está la palabra de Dios. Tu conciencia te da orgullo cuando haces cosas contra la palabra de Dios. Y tu comunión con Dios te va a decir cómo tiene que hacer las cosas. Habla con Dios y sé sincero. Y cuando Dios te pide algo, hágalo, hermano. Si algo te parece difícil, no va a ser difícil, porque Dios va a hacer ninguna cosa difícil cuando Dios te pide algo. Tú lo puedes hacer porque Dios está contigo. Él prometió, Él dice, yo estoy con vosotros desde ahora y hasta el fin de los siglos. ¿A quién está diciendo esto? Solo a los discípulos. Ellos murieron. A nosotros, a ti y a mí, al que escuchamos y obedecemos a la voz de Dios. Dios te ama y nos ama a nosotros todos. Y quiere la salvación y la bendición para todos. Prepárate para recibir muchas bendiciones de Dios si tú obedezcas a la voz de Dios. Vamos a mirar nuestro rostro, hermanos. Vamos a pedir a Dios, Señor, por su Santo Espíritu, Señor, que nos ame. Señor, te ruego, ¿cómo aprendiste tú, Señor Jesús, la obediencia aquí en la tierra? Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Podemos cometer errores en la vida. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de corazón y volver a Dios. Como dijiste a Job, si volverás al omnipotente serás bendecido. Ayúdanos, Señor, a volver nuestro corazón a ti, Señor. Comenzamos a vivir contigo, Señor, en obediencia, como un Padre que nos ama sobre todas las cosas. Te amamos, Señor, de verdad. Estamos reconociendo que tú eres Señor. Tú eres el amo. Tú eres sabio de todas las cosas, Señor. No hay nada difícil e imposible para ti. Por eso confiamos en ti, Señor, y estás dispuesto a obedecerte, Santo Dios, en todo. El único que puede obedecerle en todo eres tú, Señor, porque todo lo confiamos en ti. Te doy las gracias, mi amado Rey, porque nos cogiste a ser, Señor, discípulos tuyos, portadores de su voz. Anunciamos la obra al que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy. Tú tienes gran propósito con cada uno de nosotros, porque tú tienes ese propósito para si obedecemos a tu voz. Si hicimos lo que tú quieres que hacemos, y lo vamos a hacer, Señor. Lo vamos a hacer, tú lo sabes bien, que vamos a hacer lo que tú nos mandas. Gracias te damos, amado Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén.